Una simple vaca roja, un animal que cualquiera podría pasar por alto. Pero esa vaca podría ser la pieza que falta para que una de las profecías más grandes de la Biblia comience a cumplirse ahora mismo. Suena loco, ¿verdad? Incluso imposible, pero es exactamente lo que está pasando en Israel en este preciso momento. La mayoría cree que el tercer templo es algo del futuro lejano. Pero, ¿y si el proceso ya empezó sin que nos demos cuenta? Y aquí es donde todo se pone personal. No entiendo cómo acercarme a Dios cuando me siento impuro, indigno o lejos de Él. Precisamente por eso, esta historia de la vaca roja es tan importante. Porque en el Antiguo Testamento, Dios ordenó esa vaca como la única forma de purificar la impureza causada por la muerte, para que el pueblo pudiera acercarse a su presencia. Se trata de una señal clara que Jesús mismo mencionó, una señal que está avanzando delante de nuestros ojos. Pero casi nadie ha entendido el verdadero poder de algo que parece tan pequeño, tan insignificante: una vaca roja. Entonces, la pregunta que nadie puede ignorar es esta: ¿por qué algo tan simple podría tener un impacto tan enorme en los últimos tiempos? Para entenderlo, tenemos que volver al principio, al desierto, al momento exacto en que Dios le dio la orden a Moisés. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre cómo ves las profecías y cómo te acercas a Dios aunque te sientas impuro. Érase una vez, en medio de un desierto ardiente, cuando el pueblo de Israel apenas comenzaba a entender lo que significaba caminar con Dios, ocurrió algo que, a simple vista, parecía insignificante. Dios le habló a Moisés y le dio una orden muy específica. No pidió cualquier animal, no pidió cualquier sacrificio. Pidió una vaca roja, perfecta, sin mancha, sin defecto, que nunca hubiera sido usada para trabajar y que debía ser sacrificada fuera del campamento. Parecía un detalle pequeño, pero no lo era. Porque entre todas las cosas que Dios pudo haber pedido, eligió algo extremadamente específico. Y eso levanta una pregunta que no es tan simple como parece. ¿Por qué una vaca roja y no cualquier otra? ¿Qué tenía ese animal que los demás no tenían? Y más importante aún, ¿por qué este mandato era tan serio que todo el pueblo dependía de él? Y mientras avanzaban por el desierto, día tras día, esa orden no desaparecía. Se quedaba ahí, en silencio, como una pieza de algo más grande, algo que aún no entendían. Porque Dios nunca da instrucciones sin propósito. Pero aquí hay algo que casi nadie ve. Esto no era solo un sacrificio, era la única forma en que podían volver a estar limpios y acercarse a Dios. Y si eso es verdad, entonces la pregunta cambia completamente. ¿Qué pasaba si no había vaca roja? ¿Quedaban separados de Dios? Porque lo que parece un simple ritual antiguo podría ser en realidad una clave mucho más profunda de lo que imaginamos. Y para entenderlo, tenemos que mirar más de cerca. No solo lo que Dios pidió, sino por qué lo pidió. Y todos los días, después de ese mandato en el desierto, el pueblo de Israel vivía con una realidad que tocaba su corazón muy de cerca. Cada vez que alguien tocaba un cuerpo sin vida o entraba en contacto con la muerte de alguna forma, una impureza invisible se pegaba a ellos como una sombra pesada. Esa mancha no se veía con los ojos, pero separaba a la persona de la presencia santa de Dios en el tabernáculo. Parecía imposible seguir adelante con normalidad, pero entonces Dios había dado la solución exacta. Tomaban las cenizas de aquella vaca roja que había sido sacrificada, las mezclaban con agua pura de un arroyo y con esa agua especial se lavaban. Entonces, de manera milagrosa, la impureza desaparecía. El corazón volvía a sentirse limpio, la paz regresaba y podían acercarse otra vez al lugar donde Dios habitaba entre ellos. Era como si Dios les estuviera diciendo todos los días: yo quiero que estés cerca de mí y te he dado el camino para que nada te separe. Esa vaca roja no era solo un animal, era el recordatorio constante de que la muerte trae separación, pero Dios provee la purificación. Sin embargo, había una pregunta que flotaba en el aire y que nadie podía ignorar del todo. ¿Cómo podía algo tan sencillo como cenizas de una vaca tener tanto poder para limpiar lo más profundo del ser humano?
Y más aún, ¿qué pasaría si algún día ya no hubiera forma de preparar esas cenizas? Porque mientras el pueblo caminaba y servía, todo parecía estable. Pero un día, todo eso se detendría de golpe, y el silencio que vendría después sería más largo y doloroso de lo que cualquiera podía imaginar. Hasta que un día, todo cambió para siempre. Los ejércitos llegaron. El fuego devoró lo que había sido santo. Primero el templo hermoso que Salomón había construido con tanto amor y esfuerzo, quedó en ruinas. Después, siglos más tarde, el segundo templo, el que Herodes había embellecido, también fue destruido piedra sobre piedra, exactamente como Jesús lo había advertido. El pueblo fue esparcido por el mundo. Ya no había altar, ya no había sacerdotes sirviendo día tras día, y lo más doloroso, ya no había forma de preparar aquellas cenizas especiales de la vaca roja. La purificación que una vez devolvía la cercanía con Dios se convirtió en un recuerdo lejano, casi olvidado. Parecía el final de la historia. Pero, en el corazón de muchos israelitas quedaba una pregunta que no los dejaba dormir. ¿Cómo podrían volver a estar limpios delante de Dios sin ese ritual tan preciso? ¿Qué significaba que los templos ya no existieran? ¿Significaba que Dios había abandonado su plan? Durante casi 2000 años, el mundo siguió girando con guerras, dolores y esperanzas rotas. El desierto donde una vez ardieron las cenizas de la vaca roja quedó en silencio. Y mientras tanto, las profecías seguían escritas, esperando el momento exacto. Pero Dios nunca duerme, nunca pierde el control. Ya que Él controla la historia, aunque el pueblo no lo viera, Él estaba preparando algo en secreto, algo que conectaría aquel mandato antiguo del desierto con el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo ahora. Porque si los templos fueron destruidos, ¿cómo podría cumplirse lo que Daniel escribió sobre un templo futuro donde volverían los sacrificios? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver todo esto con las palabras de Jesús en Mateo 24, cuando habló de señales que nadie podría ignorar? Porque lo que parecía perdido no fue el final, fue una pausa. Y lo que está comenzando a suceder ahora podría ser la señal más clara de que todo está a punto de reiniciarse. Por eso, la vaca roja no era cualquier animal del campo. Dios la eligió con un propósito tan exacto que todavía hoy nos deja con la boca abierta. En Números 19, el Señor le dijo a Moisés que esa vaca tenía que ser completamente roja, sin una sola mancha blanca, sin defecto, y que nunca hubiera llevado yugo. La sacrificaban fuera del campamento, la quemaban entera junto con cedro, hisopo y escarlata, y guardaban sus cenizas. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Imagina la escena, el fuego ardiendo bajo el cielo del desierto, el humo subiendo como una ofrenda, las cenizas cayendo suaves y siendo guardadas con cuidado. Porque esas cenizas no servían para un solo día, servían para purificar todo lo que la muerte había tocado. Cuando alguien quedaba impuro por tocar un cadáver, por entrar en una casa donde alguien había muerto, o incluso por estar cerca de una tumba, esa impureza lo separaba de Dios y del templo. Pero bastaba mezclar un poco de esas cenizas con agua pura y rociarlo, y la persona volvía a estar limpia. Pero aquí está lo más poderoso que casi nadie explica. Esa purificación no era solo para las personas, era especialmente para los sacerdotes
y para todo lo que se necesitaba usar en el templo. Sin esa agua especial hecha con las cenizas de la vaca roja, nadie podía servir en el lugar santo. El templo futuro que viene no podría funcionar sin ella. Entonces, después de tantos siglos sin templo y sin esa purificación, surge la gran pregunta: ¿cómo podría Dios permitir que su casa sea reconstruida si no hay forma de limpiar la impureza de la muerte? La respuesta es más hermosa y precisa de lo que imaginas. Esa vaca roja era el puente que Dios diseñó desde el desierto hasta el último templo. Era la clave silenciosa que permitiría que los sacerdotes estuvieran listos, que los utensilios estuvieran puros y que todo estuviera preparado exactamente como la Biblia lo describe. Y ahora, después de casi 2000 años de silencio, algo increíble está sucediendo. Porque si las cenizas de la vaca roja eran necesarias para el templo, entonces lo que está pasando hoy en Israel no es casualidad. Es parte del plan que Dios escribió hace miles de años. Hasta que finalmente, en nuestros días, algo que parecía imposible está sucediendo delante de nuestros ojos. Israel ya tiene ejemplares perfectos de vacas rojas, criadas con un cuidado especial, sin una sola mancha, exactamente como Dios lo pidió en Números 19. Y lo más sorprendente es que según los reportes más recientes, hay ejemplares que ya cumplen con todos los requisitos y que podrían ser utilizados en los próximos años. Pero, ¿cómo es posible que después de tantos siglos hayan encontrado y criado vacas que cumplen todos los requisitos bíblicos al detalle? Entonces, surge la realidad que está moviendo todo. Institutos en Israel han estado trabajando en silencio durante años, estudiando cada versículo, seleccionando el ganado con precisión científica y espiritual, hasta lograr animales que cumplen la descripción exacta de la Biblia. Imagina la escena: campos verdes en Israel, vacas rojas pastando tranquilas bajo el sol, cada una examinada una y otra vez para asegurarse de que ni un solo pelo blanco aparezca. Son pocas, muy pocas, pero ya están aquí, listas, preparadas. Y esto no es una idea lejana ni un rumor. Son datos oficiales, pasos reales que se están dando ahora mismo para que cuando llegue el momento de reconstruir el templo, la purificación que el Señor ordenó pueda llevarse a cabo sin ningún obstáculo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Después de casi 2000 años sin templo y sin esa agua especial de las cenizas, como si, después de siglos de silencio, Él estuviera recordándole al mundo que su palabra sigue en pie y que su plan nunca se detuvo. Pero entonces viene la pregunta que pesa en el corazón. ¿Qué dice Daniel 9:27 sobre los sacrificios que un día se detendrán otra vez en ese templo futuro? Y más importante, ¿cómo se conecta todo esto con las palabras claras de Jesús en Mateo 24, cuando habló de las señales de los últimos tiempos? Porque si las vacas rojas ya están preparadas para 2026, no estamos hablando de algo que tal vez pase algún día. Estamos hablando de profecía bíblica avanzando a un ritmo que nadie había visto en 2000 años. Y esto no es casualidad. Porque si esto es verdad, entonces no estamos viendo solo eventos, estamos viendo el escenario prepararse, para lo que Jesús dijo que nadie podría ignorar. Y se conectan directamente con lo que Daniel vio en sus visiones y con lo que Jesús anunció a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y desde ese día, todo comienza a encajar como las piezas de un rompecabezas que Dios mismo está armando. Mira lo que dice la Biblia con tanta claridad. En Daniel 9:27 leemos que en el templo futuro vendrá alguien que confirmará un pacto, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso significa que en ese tercer templo volverán a ofrecer sacrificios otra vez, exactamente como en los tiempos antiguos. Pero para que eso pueda suceder, primero tienen que estar listos los sacerdotes, los utensilios y, sobre todo, la purificación que solo las cenizas de la vaca roja pueden dar. Desde ese momento hasta el fin, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un período de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo,
pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Y confirmará el pacto con muchos por una semana, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Jesús, sentado en el monte de los Olivos, miró a sus discípulos y les habló con urgencia en Mateo 24. Les dijo que cuando vieran la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, entonces los que estuvieran en Judea huyeran a los montes. Jesús estaba apuntando directamente a ese tercer templo y a las señales que rodearían su tiempo. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Oyente, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero aquí está lo que hace que el corazón se estremezca. Las vacas rojas ya preparadas para 2026 no son solo un detalle curioso. Podrían ser una de las señales más claras de que las piezas están comenzando a moverse exactamente qué se necesitan para que todo lo que Daniel y Jesús anunciaron pueda cumplirse en su tiempo perfecto. Entonces surge la pregunta más personal de todas. ¿Qué significa esto para ti y para tu generación? Porque si estas señales están avanzando a un ritmo que nadie había visto en 2000 años, entonces tú y yo somos parte de la generación que Jesús mencionó. La generación que vería estas cosas comenzar a suceder. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de la palabra de Dios cumpliéndose paso a paso, con vacas rojas reales, con preparativos reales, con profecía viva delante de nuestros ojos. Y en medio de todo este asombro, hay una verdad que brilla más fuerte que cualquier otra. Mientras el mundo se prepara para lo que viene en el templo de piedra, Jesús ya preparó el camino definitivo para que tú puedas estar limpio hoy mismo. Pero antes de cerrar, déjame llevarte al corazón de todo esto, porque todo esto no apunta solo a un templo de piedra, apunta a algo mucho más cercano, mucho más personal, y es ahí donde esta historia realmente cobra sentido. Todo lo que hemos visto no es solo una historia antigua sobre una vaca en el desierto. Es la prueba viva de que Dios cumple cada palabra que ha dicho, con una precisión que quita el aliento. Mientras Israel prepara las cenizas que purificarán el futuro templo, Dios te está recordando algo mucho más profundo y personal. Tú también necesitas ser purificado. La muerte deja marca, el pecado también. En esta vida han dejado manchas en tu corazón que te separan de la presencia de Dios. Pero así como esa vaca roja daba el camino para estar limpio en el Antiguo Testamento, Jesús se entregó como el sacrificio perfecto para limpiarte a ti hoy. Él es la respuesta definitiva. Su sangre no solo cubre la impureza, la quita por completo. Gracias a Jesús, no tienes que esperar a un templo futuro para acercarte al Padre. Puedes hacerlo ahora mismo, con el corazón abierto, sabiendo que eres amado, que tienes un propósito y que tu vida importa en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Esta generación que ve cómo las vacas rojas se preparan, cómo las piezas proféticas se mueven a un ritmo nunca visto en 2000 años, es la misma de la que Jesús habló cuando dijo: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No se trata de adivinar fechas exactas, porque ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Se trata de estar listos en el corazón. Tú que estás viendo esto, que sientes en lo profundo del alma esa mezcla de asombro y urgencia. Dios te está llamando. Te está diciendo: hijo mío, hija mía, yo tengo un plan para ti. Confía en mí. Deja que Jesús limpie tu vida hoy. Vive con propósito, con fe en medio del caos, sabiendo que yo estoy al control. Y la explicación más grande es esta.
la vaca roja, nos enseña que Dios prepara cada detalle con amor y exactitud. Pero Jesús es el centro de todo. Él es nuestra purificación eterna. En Él encontramos identidad, perdón y la esperanza de que, pase lo que pase, estamos seguros en sus manos. Pero hay algo aún más impactante sobre cómo Jesús se conecta con todo esto que casi nadie ha entendido completamente, y que cambia para siempre la forma en que miramos su regreso. Si todo esto está pasando, ¿estás listo tú? Y si este video abrió tus ojos y tocó tu corazón, no te quedes solo con esto. Suscríbete ahora mismo, dale like y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque hay algo que tienes que ver a continuación. Una historia que demuestra cómo alguien puede mantenerse firme en medio de un mundo que intenta cambiarlo todo. Ve ahora el video. Daniel sobrevivió a 3 imperios. Porque lo que aprendió Daniel es exactamente lo que tú necesitas para vivir tu fe hoy.